La caída de los muros de Jericó, Josué 6. Había una vez, en tierras lejanas, una ciudad llamada Jericó. Sus murallas eran imponentes, altas y robustas, como si desafiaran al mismo tiempo a los dioses y a los hombres. Dentro de esas murallas, la gente vivía en paz, pero también en la arrogancia de su fortaleza inexpugnable. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. En el corazón de Jericó, un hombre llamado Josué, guiado por una fe inquebrantable, recibió un mensaje divino. El mensaje le hablaba de un plan para derribar las imponentes murallas que protegían la ciudad. La tarea parecía imposible, pero Josué confiaba en la guía divina. El día llegó, y el pueblo de Israel rodeó las murallas de Jericó. Pero en lugar de cargar con armas y asaltarlas con fuerza bruta, Josué lideró a su gente en un ritual misterioso. 7 sacerdotes avanzaban, llevando trompetas de cuerno de carnero, seguidos por el arca de la alianza. Los guerreros rodeaban a los sacerdotes, mientras el pueblo caminaba en silencio. Las trompetas resonaron en el aire, un sonido puro y claro que cortaba el silencio de la mañana. Los habitantes de Jericó observaban desde lo alto de las murallas, confundidos y desconcertados. Josué había instruido a su pueblo que guardara silencio, sin pronunciar palabra alguna. Día tras día, el ritual se repitió. Los sacerdotes tocaban las trompetas, el pueblo marchaba en silencio, y las murallas de Jericó permanecían inexpugnables. La tensión en el aire era palpable, y la incredulidad crecía entre los israelitas. Pero Josué les recordaba que la fe y la obediencia eran su mayor fortaleza. Finalmente, en el 7º día, algo extraordinario sucedió. Después de la 7ª vuelta alrededor de la ciudad, Josué dio la orden, y todo el pueblo gritó a una voz. Un rugido fuerte y poderoso, que resonó en el aire y en el corazón de Jericó. Fue en ese momento, cuando el estruendo de la voz del pueblo se mezcló con el sonido de las trompetas, que algo mágico ocurrió. Las murallas de Jericó temblaron y se estremecieron. Como si la misma tierra respondiera a la fe y al clamor de su pueblo, las murallas colapsaron en un estruendo ensordecedor. Jericó y su arrogancia yacían en ruinas, y el pueblo de Israel, guiado por la fe y la obediencia, había presenciado el milagro de la caída de las murallas. Pero entre los escombros, algo quedó claro: no fue la fuerza física la que derribó las murallas, sino la fe en lo invisible, la obediencia a lo divino y el poder del silencio que precedió al grito de victoria. La historia de la caída de los muros de Jericó se convirtió en una leyenda que trascendió el tiempo. En cada detalle de la narrativa, se encontraba la lección de que a veces, la verdadera fortaleza reside en la confianza en lo inexplicable, en la obediencia a lo divino y en la fuerza del silencio que precede al rugido del triunfo. Y así, la ciudad que una vez se erguía con imponencia cayó no por la mano de los hombres, sino por la voluntad divina, dejando en su estela una pregunta eterna: ¿cuántas murallas podríamos derribar si aprendiéramos a confiar en lo invisible y a caminar en el poder del silencio? La respuesta, tal vez, reside en la fe que cada uno elija abrazar. Aquella victoria resonó en la historia del pueblo de Israel como un recordatorio eterno de que la fe, la obediencia y la paciencia pueden abrir caminos donde parecía imposible avanzar. Después de la caída de Jericó, el pueblo liderado por Josué continuó su travesía por la tierra prometida. Sin embargo, la lección de Jericó no fue solo para aquel momento en la historia. Pasaron generaciones, y las enseñanzas de aquel milagro resonaban en los corazones de quienes las escuchaban. La historia no solo era un relato del pasado, sino una guía para el presente y el futuro. Con el tiempo, surgieron nuevas ciudades, nuevas murallas y nuevos desafíos. Pero la esencia de la historia de Jericó permanecía viva.
En momentos de adversidad, la gente recordaba la importancia de la fe y la obediencia, incluso cuando el camino parecía bloqueado por murallas aparentemente impenetrables. La pregunta que resonaba en el aire no era solo retórica. Cada generación se enfrentaba a sus propios desafíos, sus propias murallas. ¿Cómo podríamos aplicar las lecciones de Jericó en nuestra propia vida? ¿En qué aspectos de nuestra existencia podríamos encontrar murallas que requieren el poder del silencio y la confianza en lo invisible? Las respuestas, por supuesto, variaban. Algunos encontraban fuerza en la fe religiosa, mientras que otros hallaban su fortaleza en la fe en sí mismos o en la conexión con los demás. Pero la esencia seguía siendo la misma, la importancia de creer en algo más grande, de perseverar en la obediencia a principios más elevados y de encontrar momentos de silencio en medio del ruido diario. La historia de la caída de Jericó se convertía así en un eco constante a través de los siglos, instando a las personas a cuestionarse a sí mismas y a su entorno. ¿Hasta qué punto estábamos dispuestos a confiar en algo más allá de lo visible? ¿Cómo podríamos enfrentar nuestras propias murallas, ya sean personales, sociales o espirituales? Y así, la historia se entrelazaba con la vida cotidiana, recordándonos que la verdadera grandeza no siempre se mide en murallas construidas, sino en murallas derribadas por la fe, la obediencia y el silencio que precede al milagro. Mientras caminamos por nuestros propios caminos, enfrentando nuestras propias Jericós, la historia de aquellos trompetazos, aquel silencio estratégico y la caída de las murallas nos invita a reflexionar y a encontrar en nuestra propia fe y determinación el poder para superar cualquier obstáculo, por imponente que parezca. ¿Cuántas murallas más podríamos derribar si permitiéramos que la lección de Jericó resonara en nuestro interior? La respuesta, tal vez, se encuentra en el silencio de la reflexión personal y la acción guiada por la fe. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de la caída de Jericó se convertía en un faro de esperanza y motivación. Se narraba en hogares, se enseñaba en templos y se transmitía de generación en generación como un legado invaluable. Los desafíos no dejaban de surgir, pero la lección de Jericó recordaba que la fortaleza no siempre se encuentra en la fuerza bruta, sino en la confianza y la paciencia. Nuevos líderes, hombres y mujeres valientes, encontraron inspiración en la epopeya de Josué. Se enfrentaron a sus propias murallas, que tomaban formas diversas, ya fueran las murallas de la intolerancia, las desigualdades o los obstáculos personales. La pregunta persistente resonaba en sus mentes: ¿cómo podríamos, en nuestros tiempos, derribar las murallas que enfrentamos? La historia de Jericó se convertía en una herramienta de reflexión y acción. Las trompetas y el silencio se transformaban en metáforas que guiaban a las personas a través de sus propios procesos de cambio y superación. Cada vez que se enfrentaban a un desafío aparentemente insuperable, recordaban que, al igual que los muros de Jericó, las barreras podían desmoronarse con la combinación correcta de fe y acción. En una ciudad moderna, donde las murallas eran construidas con palabras hirientes y prejuicios, un líder recordaba la historia de Jericó al guiar a su comunidad hacia un diálogo constructivo y la empatía. No se trataba solo de derribar las murallas físicas, sino de desmantelar las barreras invisibles que dividían a la sociedad. En otro rincón del mundo, una mujer enfrentaba la muralla de la desigualdad de género. Inspirada en la valentía de Rahab, quien desafió las expectativas y ayudó a los espías israelitas, ella luchaba por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en su comunidad. La historia de Jericó le recordaba que, a veces, la resistencia más fuerte viene de aquellos que desafían las normas establecidas. Cada reflexión sobre la historia de Jericó abría nuevas puertas de comprensión y aplicación en la vida cotidiana. No era simplemente un relato antiguo, sino un mapa atemporal para enfrentar las adversidades con coraje y convicción. Las preguntas persistían, pero ahora eran desafíos personales. ¿Cómo podríamos derribar las murallas de la ignorancia y la intolerancia en nuestra sociedad? ¿Qué trompetas necesitaríamos para despertar la conciencia colectiva?
La historia de Jericó, más que un acontecimiento del pasado, se convertía en una invitación constante a la reflexión y la acción. Cada generación encontraba en sus enseñanzas un tesoro de sabiduría para afrontar los retos de su tiempo. La caída de las murallas no solo fue un milagro hace miles de años, seguía siendo una promesa de que, con fe, valentía y paciencia, las barreras caerían, sin importar cuán imponentes parecieran. La historia de Jericó, un eco perdurable, invitaba a todos a mirar más allá de las murallas y descubrir el poder transformador que yacía en la fe y el coraje. A medida que las generaciones sucedían, la historia de Jericó continuaba resonando, no solo en los corazones de aquellos que la contaban, sino también en la estructura misma de la ciudad. Jericó, una vez en ruinas, se reconstruyó, pero esta vez no como un símbolo de arrogancia, sino como un recordatorio humilde de la importancia de la humildad y la compasión. La ciudad, reconstruida con ladrillos de tolerancia y puentes de entendimiento, se convirtió en un faro de convivencia pacífica. Sus habitantes recordaban las lecciones de la caída de las murallas, y la historia se contaba en las escuelas, en las plazas y en cada rincón de la ciudad. Cada generación se veía desafiada a reflexionar sobre cómo aplicar esas enseñanzas en su propia realidad. En el mundo contemporáneo, donde las murallas no solo eran físicas, sino también simbólicas, la historia de Jericó servía como un llamado a la acción. Un grupo de activistas, inspirados por el coraje de Josué, se unieron para derribar las murallas de la injusticia social. Utilizando la pluma y la palabra como sus trompetas, abogaban por la equidad y la justicia. En las aulas, los maestros incorporaban la historia de Jericó en sus lecciones, no solo como un relato del pasado, sino como un mapa para el futuro. Los estudiantes eran desafiados a cuestionar las murallas invisibles que podían surgir en sus propias vidas y a encontrar maneras creativas y pacíficas de superarlas. La historia de Jericó, lejos de ser estática, se convertía en un relato vivo que evolucionaba con el tiempo. En un mundo cada vez más interconectado, la narrativa trascendía las fronteras y se compartía en diferentes culturas y contextos. La caída de las murallas se volvía un símbolo universal de esperanza y resistencia. En una era digital, las redes sociales se convirtieron en las trompetas modernas. Personas de diferentes rincones del planeta se unían virtualmente para discutir, reflexionar y compartir sus propias historias de derribar murallas personales. La pregunta se expandía en la red: ¿cómo podríamos aplicar las lecciones de Jericó en nuestras vidas diarias? Un movimiento global se gestaba, donde individuos de diversas creencias y trasfondos compartían el deseo común de derribar las murallas que dividían a la humanidad. Inspirados por la historia milenaria, trabajaban juntos para construir puentes de entendimiento y promover un mundo más inclusivo. La historia de Jericó, que comenzó como un pasaje bíblico, se había convertido en un testamento viviente de la capacidad humana para aprender, adaptarse y evolucionar. En cada rincón del planeta, las murallas caían, no solo físicamente, sino también en los corazones y las mentes de aquellos dispuestos a abrazar la fe, la humildad y la compasión. Y así, la historia de la caída de los muros de Jericó, enriquecida con nuevas interpretaciones y aplicaciones, seguía inspirando a las generaciones a derribar las murallas de la desconfianza, el prejuicio y la división, recordándoles que el poder de la fe y la unidad podría ser más fuerte que cualquier barrera. A medida que la influencia de la historia de Jericó se expandía por el mundo, se tejían nuevas narrativas que conectaban a las personas en una red global de solidaridad y comprensión. En una época marcada por la diversidad y la interconexión, la caída de las murallas se convertía en un símbolo de la capacidad humana para superar diferencias y construir un futuro más inclusivo. En una remota aldea, donde las barreras culturales amenazaban con dividir a las comunidades, un anciano contaba la historia de Jericó a los más jóvenes. Inspirados por la lección de unidad, los habitantes de la aldea se comprometieron a preservar sus tradiciones, pero también a abrir sus corazones a la riqueza de la diversidad.
En las grandes ciudades, donde las murallas de la desconfianza y la competencia parecían impenetrables, los líderes empresariales adoptaban la filosofía de Jericó. Las compañías se volvían más colaborativas, buscando soluciones que beneficiaran a todos en lugar de competir sin fin. La historia recordaba que el éxito verdadero no residía en la destrucción de otros, sino en la construcción conjunta. En la esfera política, donde las divisiones ideológicas amenazaban con fracturar sociedades enteras, se gestaba un movimiento inspirado por Jericó. Políticos y ciudadanos se unían para construir puentes de diálogo, recordando que las soluciones duraderas surgían de la cooperación, no de la confrontación. En los corazones de aquellos que se sentían oprimidos, la historia de Jericó se convertía en un llamado a la resistencia pacífica. Movimientos sociales emergían, utilizando la narrativa como una fuerza que derribaba las murallas de la opresión y la injusticia. Las redes sociales se llenaban de voces que se alzaban, recordando al mundo que un cambio significativo podía ocurrir cuando la unidad prevalecía sobre la división. La pregunta original persistía: ¿cuántas murallas podríamos derribar si aprendiéramos a confiar en lo invisible y a caminar en el poder del silencio? En este mundo transformado por la historia de Jericó, las respuestas variaban, pero todas compartían un denominador común: la posibilidad de derribar murallas se volvía más accesible cuando se abrazaba la empatía, la comprensión y la colaboración. La historia de la caída de los muros de Jericó dejó de ser un relato antiguo para convertirse en un código viviente, una guía que las personas consultaban en momentos de incertidumbre y desafío. La magia de la narrativa estaba en su capacidad para evolucionar y adaptarse a medida que el mundo cambiaba, recordando a cada generación su potencial para derribar las barreras y construir puentes hacia un futuro más prometedor. Así, la historia de Jericó, una vez un episodio bíblico, se convertía en una fuerza activa que inspiraba y transformaba la realidad de aquellos dispuestos a escuchar su mensaje atemporal. Y en el silencio de la reflexión, en la fe en lo invisible, la humanidad continuaba su viaje, derribando murallas y construyendo un mundo donde la unidad y la compasión prevalecían sobre la división. A medida que el mundo abrazaba la historia de Jericó como un legado fundamental, surgieron nuevos desafíos que exigían la aplicación constante de sus enseñanzas. Los ciudadanos del planeta entendieron que la caída de las murallas no era un evento aislado, sino un llamado continuo a la acción y la solidaridad. En los ámbitos educativos, la historia de Jericó se incorporó como parte fundamental de los programas de estudio. Los estudiantes no solo aprendían sobre eventos históricos, sino que también se sumergían en las lecciones de fe, paciencia y resiliencia. Las preguntas reflexivas que surgían a lo largo de la historia se convertían en ejercicios para el pensamiento crítico y la autoevaluación. Las comunidades científicas, inspiradas por el espíritu de Jericó, abordaban los desafíos globales con un enfoque colaborativo. Investigadores de diversas disciplinas trabajaban juntos para derribar las murallas de enfermedades, pobreza y cambio climático. La historia recordaba que la verdadera innovación y progreso surgían cuando la humanidad se unía en busca de soluciones compartidas. En el ámbito artístico, la historia de Jericó inspiraba a creadores a explorar nuevas formas de expresión. Pinturas, poesías y canciones celebraban la resistencia, la esperanza y la capacidad de superar obstáculos. Las representaciones artísticas de la caída de las murallas se convertían en símbolos visuales de la fortaleza humana. En la esfera espiritual, líderes religiosos encontraban en Jericó un terreno común para fomentar la unidad entre diferentes creencias. En lugar de enfocarse en las diferencias dogmáticas, se centraban en los valores compartidos de fe, amor y compasión. La historia de la caída de los muros se convertía en un puente que unía a las personas en sus creencias fundamentales. En la vida cotidiana, las familias compartían la historia de Jericó en la cena, recordándose mutuamente la importancia de la fe y la paciencia en tiempos difíciles.
Las preguntas que se planteaban a lo largo de la narrativa se convertían en puntos de reflexión para las conversaciones diarias, fomentando la autoexploración y el crecimiento personal. La historia de Jericó, una vez circunscrita a las páginas de la Biblia, se convertía en un tejido inseparable de la vida cotidiana. Las murallas físicas podían ser derribadas, pero las murallas invisibles de prejuicios y desconfianza requerían un esfuerzo constante. La narrativa se convertía en un faro de recordatorio de que, aunque las murallas podían levantarse, también podían caer con la fuerza de la unidad y la compasión. Así, la historia de Jericó se prolongaba en el tiempo, influenciando la forma en que la humanidad abordaba sus desafíos y se relacionaba entre sí. En cada generación, las preguntas que surgían de la historia continuaban resonando, invitando a las personas a reflexionar sobre cómo podían aplicar las lecciones de Jericó en sus vidas y contribuir al derribo de las murallas que aún persistían. A medida que el legado de Jericó se extendía a través de las generaciones, las nuevas tecnologías y formas de comunicación se sumaban al eco de su historia. En la era digital, la narrativa se transformó en contenido interactivo, permitiendo a las personas participar de manera más activa en la reflexión y la aplicación de sus enseñanzas. Plataformas en línea se llenaron de comunidades virtuales dedicadas a explorar las lecciones de Jericó en la vida moderna. Foros de discusión, blogs y podcasts se convirtieron en espacios donde personas de todo el mundo compartían sus experiencias y desafíos personales, conectando sus historias con la epopeya antigua. Las redes sociales se inundaron de hashtags que simbolizaban la unidad y la superación de obstáculos, recordando a la comunidad global que, aunque los muros físicos podían caer, las murallas simbólicas todavía requerían atención y esfuerzo colectivo. La historia de Jericó se convertía así en un movimiento digital que trascendía fronteras y culturas. En un rincón del mundo, un proyecto educativo en línea utilizaba la historia de Jericó como base para programas de aprendizaje interactivos. Los estudiantes, a través de simulaciones y juegos virtuales, experimentaban los desafíos que enfrentaron los habitantes de Jericó y buscaban soluciones colaborativas. La narrativa antigua cobraba vida de una manera nueva y accesible. Los artistas digitales exploraban la historia de Jericó a través de la realidad virtual y la realidad aumentada. Los usuarios podían sumergirse en la narrativa, caminar por las calles de la antigua ciudad, presenciar la caída de las murallas y experimentar la historia de una manera completamente inmersiva. La tecnología se convertía en un puente entre el pasado y el presente. En los espacios de trabajo remotos, equipos internacionales se inspiraban en la historia de Jericó para superar los desafíos de la distancia y la diversidad cultural. La narrativa se convertía en una herramienta para fomentar la colaboración y la comprensión, recordando que la diversidad, lejos de ser una barrera, era una fortaleza. La pregunta original persistía en cada rincón virtual: ¿cómo podríamos derribar las murallas en el mundo digital? La respuesta se desplegaba en conversaciones en línea, en proyectos colaborativos y en la construcción de comunidades globales basadas en la empatía y el entendimiento. La historia de Jericó, ahora tejida en la trama digital del siglo XXI, se convertía en una llamada a la acción constante. No solo era un relato del pasado, sino un recurso dinámico que las personas consultaban en sus dispositivos electrónicos para encontrar orientación y conexión en un mundo en constante cambio. Y así, la historia de la caída de los muros de Jericó, con su magia atemporal, se integraba en la nueva era digital, recordando a la humanidad que, incluso en el vasto paisaje virtual, las lecciones de fe, paciencia y unidad seguían siendo fundamentales para derribar las murallas que surgían en la vida cotidiana. A medida que la historia de Jericó se fusionaba con la tecnología digital, una nueva generación de líderes emergía, impulsada por la inspiración de aquel relato antiguo. En conferencias virtuales y paneles en línea, estas voces modernas compartían cómo aplicaban los principios de Jericó en sus respectivos campos.
En el ámbito empresarial, líderes visionarios adoptaban la filosofía de Jericó para guiar a sus equipos hacia una mentalidad más colaborativa y sostenible. Comprendían que las murallas de la competencia desmedida debían ser reemplazadas por puentes de innovación y solidaridad. La historia de Jericó se convertía en un manual empresarial para el éxito a largo plazo. Los defensores de los derechos humanos encontraban en la tecnología una herramienta poderosa para derribar las murallas de la opresión. Campañas en línea, movimientos digitales y la difusión de testimonios a través de las redes sociales se volvían medios efectivos para impulsar el cambio y generar conciencia. La historia de Jericó resonaba en cada hashtag que buscaba derribar barreras sociales. En la esfera política, líderes progresistas incorporaban la filosofía de Jericó en sus plataformas. Buscaban construir puentes de diálogo y entendimiento en lugar de erigir murallas partidistas. La historia antigua se volvía un recordatorio de que, incluso en medio de diferencias ideológicas, la cooperación podía prevalecer sobre la confrontación. Las innovaciones tecnológicas continuaban desafiando las fronteras físicas, permitiendo una conexión global más estrecha. Programas de intercambio virtual y colaboraciones internacionales se fortalecían, siguiendo el ejemplo de la historia de Jericó para fomentar la comprensión mutua y la construcción de puentes entre culturas. La inteligencia artificial también se sumaba a esta ola de transformación. Algoritmos diseñados para promover la diversidad y la inclusión recordaban a los programadores y diseñadores la importancia de derribar las murallas digitales de sesgo y discriminación. La historia de Jericó, reinterpretada en el lenguaje de la tecnología, se integraba en la ética digital del siglo XXI. En la educación, las plataformas en línea ofrecían experiencias educativas interactivas basadas en la historia de Jericó. Los estudiantes participaban en simulaciones digitales, explorando estrategias para superar obstáculos y enfrentar desafíos como lo hicieron los habitantes de Jericó. La narrativa ancestral se volvía una fuente de aprendizaje dinámico. Y así, la historia de Jericó se convertía en un hilo conductor que atravesaba la era digital. En un mundo cada vez más conectado, las murallas ya no eran simplemente físicas, también eran digitales, sociales y culturales. Pero la lección de Jericó persistía: con fe, unidad y paciencia, las murallas, independientemente de su naturaleza, podrían ser derribadas. La pregunta, ahora formulada en las plataformas en línea, resonaba más fuerte que nunca. ¿Cómo podríamos, en la era digital, derribar las murallas que nos dividen y construir puentes hacia un futuro más unido? La respuesta se formaba a través de la colaboración, la innovación y la aplicación constante de las lecciones de Jericó en el tejido mismo de la vida moderna.